Bien, vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de los Romanos, en el capítulo 6. ¿Se escucha bien? ¿Estéreo? Vamos entonces a buscar la palabra del Señor en el libro de Romanos 6, verso 12 al 14. Si lo tiene, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos al Señor. Padre bendito, lleno de amor, de misericordia, gracias, Señor, por darnos este privilegio, esta honra de poder estar en tu templo, Señor, para poder bendecir tu nombre. Y lo importante, Señor, escuchar tu preciosa palabra. Señor, que seamos como niños, Señor, para recibir el alimento, la leche espiritual, Señor. Guárdame, ayúdame, toma dominio de mis labios, de mi corazón, de mi mente, para poder entregar tu palabra, Señor. Dios mío, y a mis hermanos un corazón dócil para poder recibirla, porque necesitamos mucho de tu palabra en estos tiempos. Se lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos. Me le cayó el torpeo. Perdón. Tenemos ya esta carta a los romanos que prácticamente nos ha dado una profundidad maravillosa de doctrinas y de fundamentos, porque vemos que la audiencia de los romanos es una iglesia que está recién como formándose, como nos hablaba nuestro hermano que hizo la exposición de la apertura de esta carta, que estaban volviendo nuevamente a Roma, que habían expulsado, ¿cierto? Y ahora están volviendo y se está formando esta iglesia. Y vemos que Roma es una ciudad ordenada, moralmente desastroso lo que había ahí, lleno de cosas terribles, ¿cierto? La inmoralidad, el pecado, todo lo que usted se puede imaginar estaba ahí. Es como el océano, y los hermanos que estaban ahí es como una isla en un océano de gente que realmente el pecado los tenía saturados, ya estaban saturados, como hoy día en estos tiempos también, pues. También nos encontramos en la misma situación. En todos los tiempos ha habido una inmoralidad y un deseo de pecar, porque, digámoslo así, que todo pensamiento del ser humano es inclinado, solamente inclinado al mal, como en los tiempos de Noé, ¿cierto? Dijo, todo pensamiento es inclinado al mal.
Y bueno, Romanos nos enseña que Dios los entregó, ¿cierto?, a pasiones vergonzosas. Por eso, bueno, hoy día no nos escandalizamos nosotros de ver cosas. A veces cosas terribles que no pasan por nuestra mente. Bueno, nosotros tampoco éramos unos santos, pero no llegar a veces a extremos, ¿cierto? Amén. No éramos unos santos, pero hay cosas que merecen peor castigo. Bendito sea el Señor. Y bueno, el hombre no tiene remedio. Todos nos enseñó la palabra del Señor que no hay ninguno justo, nadie que haga lo bueno. Y mire, cuando los hablaba de, bueno, primero el ser humano lleva esta naturaleza adámica, ¿cierto? En Adán, la caída de Adán, la desobediencia de Adán, fue expulsado, todo fue separado y nosotros vivimos también esa misma, porque como decían nuestros hermanos, él nos representaba, la cabeza federal, Adán, ¿cierto? Él nos representaba y todo lo que representan está caído, está todo malo. Y nosotros también. Si él cayó, caímos nosotros, desobedientes, caídos, separados y prácticamente estábamos muertos. Porque si pensamos en Adán, todos mueren, todos muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, vemos esa parte que dice, también nos enseñó de la ley y dice que la ley se introdujo, ¿cierto?, para que descubrir los pecados, ¿cierto? La ley, ¿por qué se introdujo la ley? Fue introducida para hacer notorio el pecado, porque donde abundó el pecado, dice, porque abundó el pecado cuando apareció la ley, ¿cierto?, quedaron claritos. El ser humano prácticamente era, y vemos que la ley era como lo que el Señor, es como lo que el Señor requiere de los hombres, lo que no quiere de los hombres que hagan. Esa es la ley. Dios no quiere que esto pase en la mente, el corazón de los hombres, ojalá, pero esa ley solamente era para mostrar la cantidad de pecados. O sea, ahí nos damos cuenta de que por medio de la ley que todos tenemos esta naturaleza pecadora. Todos llevamos esta naturaleza que no lo podemos escapar de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Y es una realidad, Pero ¿por qué hablaba de esta ley? Porque también en ese tiempo que se escribe esta carta, también a lo mejor la ley sugería cosas, porque si yo no me ajusto a la ley, no puedo salvarme. Y todos sabemos que la ley fue solo para mostrar esta naturaleza pecaminosa y lo que se despierta, porque el pecado es uno, pero se manifiesta en muchos pecados, ¿cierto? El pecado es uno, pero se manifiesta en muchos pecados. Entonces, se hace presente para mostrar esa terrible naturaleza que llevamos, se muestra. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor me ayude. Estemos clamando al Señor para que el Señor me dé gracia para poder explicar, porque nosotros tenemos que saber estas cosas. En primer lugar, es un verbo que se usa mucho aquí, que uno tiene que saber estas cosas
la situación en que nos encontramos. ¿Me entiende? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la ley acompañó a los hombres, lo acompañó como un ayo para llevarnos a Cristo. Y como decía, que muchos en ese tiempo estaban muchos apoyándose en esta ley. Los judíos pues se apoyaban en esta ley y trataban de inculcarla. Y la ley no podía más que solamente ver que las cosas que exteriormente se podían, ¿cierto? Pero por dentro no hacía ningún efecto en la vida de los hombres. Bendito sea el Señor. Entonces todos trataban de mostrar que la ley tenía que estar, tenían que obedecerla para poder tener esa comunión con Dios o tener algo más con el Señor. Pero era imposible, por medio de la ley nadie se puede salvar. Por causa del hombre, del pecado del hombre. Si la ley solamente era para eso, se introdujo para eso, para mostrar la abundancia del pecado. Pero como dice también, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pero eso no significa que, como están esos pensamientos que nos veníamos hablando tiempo atrás, esos pensamientos de que hay que pecar porque había un pensamiento que decía que estamos dentro de un cuerpo que no tiene valor. O sea, estamos encerrados en un cuerpo. Eso decía, un pensamiento. Y el cuerpo era tan malo que no importa que pegáramos, ¿cierto? No importa que hiciera, porque como estábamos encarcelados en este cuerpo y lo único que queremos librarnos de este cuerpo, así que no importa lo que hacía. Otro pensamiento que había también que nos enseñaba la palabra del Señor, me estoy recién acordando, de Rasputín parece que era, que decía que pequemos nomás. Pequemos porque mientras más pequemos, la gracia es más abundante. Eso decía Rasputín, ¿cierto? Mientras más pequemos no importa, porque más gracia vamos a tener. Son pillos algunos. ¿Cómo tuercen las cosas del Señor? Pero el hombre, ¿dónde se va a poder esconder de la mirada del Señor? En ninguna parte. Entonces vemos que frente a eso que nos habla un poco de esta lo digo esto porque algunos piensan que guardar las cosas de la ley era importante. Pues, no quiere decir que nosotros no guardemos la ley, porque la ley a nosotros ahora nos bendice. Pues. Nos bendice. ¿En qué sentido? Mire, hay el pasaje del honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? ¿Qué dice? Y serás de larga vida sobre la tierra. ¿Los bendice o no los bendice? Éramos más porfiados. Éramos más desobedientes. ¿Ah? Y todavía somos. Pero no quiere decir que nosotros, porque no estamos bajo la ley, vamos a hacer lo que queramos. ¿Cierto? Sino hacer cambiar, porque ahora nosotros, como nos decía la palabra del Señor en el 6 de nuestro hermano Eleazar, cambiamos a una nueva vida, estamos en una nueva esfera, hemos nacido de nuevo. El Señor perdonó nuestras faltas, nuestros pecados, los clavó, ¿cierto? Y
Y ese rey antiguo lo destruyó. ¿Es verdad? Mire, como decía nuestro hermano Eleazar, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Perezca ese pensamiento. Perezca. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo estamos nosotros en esa vida nueva? Relajada. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese cuerpo de pecado se destruyó. Ya no pecaremos nunca más, porque se destruyó. ¿Y qué se destruyó? Yo decía, ¿qué se destruyó? Si todavía peco, po. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque ese reinado se terminó. Pero el pecado sigue ahí. La naturaleza siempre va a estar aquí. Siempre. Entonces es ahí donde nosotros debemos saber que estamos en Cristo el Señor. Él ahora estamos posesionados en Él, en su bautismo, en su muerte, en su resurrección. Todo en. Cuando dicen estamos posesionados, estamos fusionados en Él. Bendito sea el Señor. Nosotros fuimos justificados. Y es más que ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Porque en todo hemos participado en Él, así como en Adán. En Adán todos morimos. En Cristo, nuestra nueva cabeza federal, como decía nuestro hermano. Él es nuestro representante ahora. Él vive. Cristo vive, se levantó. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros también nos levantamos. Si nosotros morimos con Él, es porque si morimos y resucitamos para una nueva vida. ¿Os lo tenemos claro eso? Lo tenemos muy claro. Resucitamos para una nueva vida. Y esa vida está presente, pues. Tenemos que vivirla. Tenemos que saber que somos hijos de Dios y que tenemos la fuerza ahora para decirle no a las cosas malas. Bendito sea el nombre del Señor. Somos nuevas criaturas. Nacimos de nuevo. Por la palabra del Señor nos hizo renacer. Murió el viejo hombre. Amén. Está más vivo que nunca. Me acuerdo de esa predicación que no la puedo explicar bien, ¿eh? El otro día se la contaba a mi hermana Marjorie cuando no es que caía la imagen de los filisteos, me parece que era, y el dios de los filisteos, no es que caía y quedaba el tronco. Y después el tronco volvían a hacer de nuevo la imagen. Claro. Oh. Bendito sea el nombre del Señor. El viejo hombre
Primero caía rendido cuando llegaron el arca, cayó ahí, cayó, pero toda esta parte. Después la volvieron a reconstruir y volvió a caer, pero el tronco que hay. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerza el Señor. Entonces, tenemos que saber que el Señor murió por nosotros, que estamos en Él fusionados. Y si Él se levantó para la gloria de Dios, nosotros también nos levantamos para la gloria de Dios. Y resucitamos para eso. Entonces somos nuevas criaturas. Nosotros hasta podemos percibir que somos nosotros estamos en una nueva esfera. Pero nos cuesta pensar eso, porque nos veímos con la naturaleza que nos echa abajo. Pero tenemos la fuerza para decirle no. ¿Cómo puedo vencer yo el pecado para que no reine de nuevo? No puede reinar, pues. No reine pues el pecado. Porque ese rey fue destruido. El rey fue destruido para que no lo obedezcamos más. Entonces por eso dice la palabra del Señor. Porque en este cuerpo es donde se posesiona Él, en este cuerpo. Pero ya fue destruido. Fue destruido. Así que tengamos fe, hermano. Si fue destruido, usted ahora le puede decir no al pecado y se tiene que ir nomás, pues no puede seguir ahí. ¿Cierto? Bendito sea el nombre del Señor. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, dice. ¿Ves? Ya no le obedecimos, ¿sabes? Porque una vez nos maltrató. ¿Po? ¿Cómo era cuando antes éramos siervos del pecado? ¿Cierto? Siervos de Satanás. Lo llevaba para donde quería. Hacíamos las peores cosas. Pensamientos malos. Caminábamos, íbamos para donde queríamos, pero íbamos por caminos equivocados. Nos maltrataba y sufrimos la miseria. Porque el pecado representa todo eso, muerte, miseria, todo. Pero como nosotros resucitamos a una nueva vida, ¿cómo volver a lo mismo? Sería una locura, una tontera, no se puede. Fuimos resucitados, fuimos nacidos de nuevo. Podemos, con la ayuda del Señor, tener esa fuerza para decirle no. Había una experiencia muy bonita no era de europea, de allá de Europa, no. Era de acá, del sur de Chile. Yo creo que muchos se acordarán de esta experiencia cuando había un chilotito y estaba en un punto de predicación. Él era muy bueno para tomar, por alcohólico, ya estaba. Pero el Señor lo rescató de allí. Y andaba en el punto de predicación. Y de repente se para el punto frente a una botillería. Y adivine qué. La carne empezó ese deseo. Y creo que se vaciaba así. Según la experiencia que contaba, bueno, todos se deben acordar. Se vaciaba. Y de repente, oye, así el deseo de la carne, terrible. No se puede dominar. Pero él, en un acto de fe, va al charco, porque en el sur siempre llueve mucho. Va al charco de agua y le dice: ¿querís vino, carne? Toma vino. Y se echaba los puñados. Bendito sea el Señor.
Porque la carne a veces desea cosas y uno como que quiere obedecerlo, ¿no? Porque todavía hay rasgos en nosotros, hay cosas profundas que quieren aflorar. Y ahí dice que se terminaron los deseos. La carne le estaba pidiendo vino. Y él venía saliendo de esa. Entonces le dice a la carne, ¿querís vino? Aquí está, toma vino. Con barro y todo para adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Porque se pone se hace como una batalla, se empieza una batalla, que batalla nosotros. Hay una batalla fuerte, donde hay que batallar. A veces hay que humillarse. A veces es fuerte cuando uno no quiere perdonar algo. Total que por todos lados tenemos una lucha constante. Pero solo no vamos a poder. Solo no podemos hacerlo. Pero pensemos cómo el Señor se humilló. Así a veces también tenemos que humillar las cosas que hacemos y las cosas que muchas veces ofendemos también. Y a veces hay que humillarse, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer? Porque empieza una enfermedad por dentro cuando uno tiene algo con alguien, no sé, o una envidia, cualquier cosa. Hay que analizarse, ¿no? Yo soy nueva criatura, soy hijo de Dios. Voy para el cielo, estoy en una nueva esfera. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro. Y decirle no puedes volver a reinar aquí. Porque esta habitación ahora es de Dios, somos templo de Dios, del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Templo del Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor nos ayude. La concupiscencia son deseos. Las concupiscencias nacen de uno. Como dice Santiago, es un mundo de maldad. Bendito sea el Señor. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Todos nuestros miembros. De los ojos, los oídos, la poderosa. ¿Usted sabe cuál es la poderosa? La lengua. Un mundo de benignidad, dice. No, un mundo de maldad. Las manos, los pies. Por eso los sacerdotes antes, cuando los consagraban, le echaban aquí. Lo untaban aquí, las manos, los pulgares y los pies, para que se consagraran al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Todo su ser consagrado a Dios. Ayúdenos el Señor. Así también presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hablábamos de nosotros de saber y considerar, y en el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea, si yo estoy vivo ahora, estoy vivo para el Señor. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Yo estoy vivo para el Señor. Ojalá que así sea, hermano. Que de alguna vez dejemos que el Señor haga las cosas en nosotros. Que nos preocupemos del servicio del Señor. Así ocupados también, el Señor dice que nos presentemos ante Él para que también nosotros, todo lo que somos, ¿cierto?, podamos servirle al Señor
como dice Romanos 12:1, por las misericordias, os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude para poder presentarlos al Señor de esta manera y todo nuestro ser sea para Él. Con la ayuda del Señor, dejémonos de este mundo, del deseo de los ojos, de la vanagloria de la vida, ¿cierto? Alejémonos de estas cosas y poder presentarle al Señor como instrumento de justicia, no como instrumento de iniquidad. Bendito sea el Señor. Nuestra mente dice: en esto pensad. Bendito sea el nombre del Señor. En las cosas buenas, positivas, en lo que es de buen nombre. En esto pensad. En todo lo que el Señor nos va enseñando también. Alejémonos de estas cosas. Haced pues morir lo terrenal, como dice, en vosotros. Y presentarnos al Señor como instrumento de dignidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Llenos de paz, nuestro hablar de las cosas de Dios. Airaos, pero no pequéis. Hasta en eso nos ordena el Señor. Nuestras manos, nuestros pies. Nuestras manos que por lo menos en otros países las cortan, si no las... Yo lo digo por mí, a lo mejor ya me la habrían cortado. Menos mal que no cortan esta, porque ahí estaríamos todos mudos. Bendito sea el Señor. Así que todo nuestro ser, como nuevas criaturas, al servicio del Señor. Y Él los va ayudando, los va santificando. Él va poniendo el carboncito aquí en la lengua, ¿cierto? Va haciendo que el Señor nos ayude. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ve que ya no tiene esa autoridad de enseñorearse de nosotros. Bendito sea el Señor. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia. Estamos bajo la gracia. Pero no para que nosotros hagamos lo que queramos. Porque tenemos un enemigo poderoso que siempre va a estar ahí, que quiere volver a reinar, pero yo no le hago caso a este. Bendito sea el nombre del Señor. No le hago caso porque me va a traer sufrimiento, más el Señor me trae vida y paz. Por eso que el Señor nos bendiga. Y por último, para terminar, como alguien dijo por ahí, quiero leer el Salmo 119. Algo cortito. ¿Me pueden poner el Salmo 119? Salmo 119, verso 133. Lo voy a buscar yo por acá porque después estos chiquillos están muy... Póngale el anterior. Eso es lo que tenemos que nosotros decirle al Señor.
¿Cómo dice? Este Dios que tenemos es grande. Siga el otro. Para el Señor honra, gloria e imperio para siempre. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por esta misericordia, este amor, por cual nos sustentas y por cual vivimos, Señor. Y nos haces permanecer en tu bendita gracia, en tu abundante gracia que ha caído sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a saber y a entender lo que tú has hecho por nosotros. Y cómo tenemos esa fuerza, Señor, que tú nos has dado para poder decirle no a las influencias, Señor, del pecado. Danos fuerza, Señor, ayúdanos. Fortalece nuestras vidas, Señor. Tú siempre, usted ama, Señor, a su pueblo, ama a los que le aman, Señor. Ayúdanos siempre a estar ocupados, Señor. Que todo lo que hacíamos antes, Señor, éramos siervos, Señor, del pecado. Ahora somos siervos para ti. Ayúdanos a obedecer en todo, en tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros, papito. Gracias por esta porción que tú nos has regalado. Bendícela grandemente en nuestros corazones y así también por todos los predicadores de mi iglesia. Se lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.